Buenos días. Buenos días, profesor. Por favor, prendemos las cámaras. De la clase de conceptos básicos que hicimos la clase pasada. ¿Tiene alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a retomar donde habíamos quedado. Habíamos dicho que para producir, ¿cierto? O que producir es el proceso de producción es una transformación de ciertos recursos naturales, ¿cierto? Insumos como tal, materia prima, utilizando energía humana, es decir, conocimiento, mano de obra, ¿cierto? A través de algunos maquinarias, equipos o instrumentos de trabajo, ¿cierto? Maquinarias, equipos, pues ahí entre los equipos pueden estar incluidos los computadores, etc. Para crear valor, ¿cierto? Que con crear valor es intentar resolver las necesidades del cliente en un tema específico. Entre mayor creación de valor haya, entre mayor transformación y mayor solución a las necesidades latentes, pues las personas están más dispuestas a pagar por ello y obviamente habrá acumulación de valor. Ganaremos dinero. También decíamos que para entonces comenzar a producir debemos invertir unos recursos y que esos recursos provienen algunas veces de deuda y algunas veces de patrimonio, o sea que normalmente los proyectos de inversión, los negocios se fondean con esas dos fuentes de ingresos. Y también comentábamos que para ganar dinero, pues tenemos que tener una ganancia marginal. ¿Marginal frente a qué? Pues frente a básicamente el dinero que está invertido y que ya tiene unas obligaciones. Entonces decíamos que ese ganar dinero depende o tiene que ser mayor a la tasa de la inflación, ¿cierto? El interés que vayamos a ganar, el rendimiento que ganemos. Tiene que ser mayor a la tasa de inflación, mayor a las tasas de captación, porque no tiene sentido ponernos a invertir y gastar esfuerzos, tiempo, asumir riesgos, etcétera, si al final no vamos a ganar lo mismo que podríamos haber ganado en un instrumento, entre comillas, seguro, ¿cierto? Y tiene que ser mayor a las tasas de colocación, porque seguramente parte del dinero que se está invirtiendo en el negocio, pues es producto de deuda y hay que asumir esas obligaciones. En ese orden de ideas, decíamos que yo debo tener una ganancia marginal que está directamente asociada con una tasa mínima atractiva de rentabilidad. Hoy vamos a hablar un poco de qué significa esa tasa mínima atractiva de rentabilidad. Para calcular la tasa mínima atractiva de rentabilidad, para comenzar a hacer
un acercamiento frente a la tasa mínima atractiva de rentabilidad, tenemos que comenzar a calcular cuál es nuestro costo promedio ponderado de capital. El costo promedio ponderado de capital se obtiene básicamente de dos formas. Ya lo habíamos dicho, por financiamiento de patrimonio o por deuda. De la combinación del financiamiento resulta el costo promedio ponderado de capital. Entonces acá dice, si un proyecto se financia el 40% con dinero de un préstamo bancario que tiene una tasa efectiva anual del 18% y el otro 60% de los fondos de una cuenta de ahorro se obtienen con un crecimiento del 5% anual, el costo promedio ponderado de capital, pues se calcula de la misma forma como ustedes calculan el promedio ponderado de su, de sus asignaturas, ¿cierto? De la universidad. Hagamos un ejemplo. Me voy a pasar a la tableta y hablamos un poco más al respecto. Vamos cerrando el tema. Entonces, supongamos, por ejemplo, que ustedes van a iniciar un negocio. Para iniciar ese negocio, necesitan invertir $100 millones. De esos $100 millones, 30 millones de pesos son deuda y el banco les presta a un 17% efectivo anual. También supongan que son 4 socios, o sea, algo similar a lo que ustedes van a hacer. El primer socio aporta 20 millones de pesos. ¿Cuánto vale el dinero del socio? El socio 1. El 20%, ¿Por qué? porque es de los 100 millones, de lo que necesitan, ¿no? Bueno, ese es el peso específico, ok, del aporte. Lo que me digo es, ¿cuánto vale el dinero del primer socio?
Con la deuda es fácil, ¿cierto? Voy a los bancos y pregunto a cuánto me prestan y elijo la tasa que sea más atractiva para mí, es decir, la que me ofrezca eh, ser más barata. En este caso, si es deuda, pues la más barata. Pero, ¿y el dinero de los socios cuánto vale? ¿De qué depende? Pónganse todos, hagan de cuenta todos que van a invertir en este negocio que vale 100 millones de pesos. Supongan que ustedes son uno de los socios. ¿Qué harían con esos 20 millones de pesos del socio uno? Supongan que todos ustedes son el socio uno. ¿Qué podrían hacer con esos 20 millones de pesos si no los invierten en este negocio? ¿Alguien ya tiene algún negocio en curso? ¿O qué podrían hacer con esos 20 millones? Subsanar parte de la deuda ¿Cuál deuda? de los 30 millones. No, no, no. Supongan que ustedes están estructurando el proyecto. O sea, están viendo. Ahorro. Ustedes necesitan hacer un proyecto que vale 100 millones de pesos. Están estructurando el proyecto, están estructurando están viendo cómo lo van a fondear, ¿cierto? Pero la pregunta aquí es, primero, ¿cuánto vale su dinero? El del socio 1, supongan que todos ustedes son el socio 1. Y segundo, ¿qué podrían hacer con ese dinero si no lo invierten en esta idea de negocios? ¿Qué harían habitualmente con ese dinero? Meterlo, Prestarlo. como usted dijo, en una cuenta si no se va a gastar, en una cuenta, fideicuenta, algo así. Ok. Entonces, fíjense que ya hay diferentes alternativas, ¿cierto? Hay quien dice prestarlo. Prestarlo, asumo que debe ser ahorrarlo a un banco, ¿no? O sea, prestarlo en un instrumento financiero dispuesto para eso, como puede ser un CDT. Eso quiere decir que no tengo ninguna otra inversión en curso, ¿sí? Y eso podríamos decir en ese caso, y aquí de manera muy, muy hipotética, o todavía hipotética, de que ese dinero, al prestárselo al banco, pues puede costar, ¿qué? Un 4% al socio 1. 4% que le ofrece un CDT. Es decir, si no invierte en el negocio, él podría fácilmente colocar esos 20 millones de pesos en un banco a rentar el 4% efectivo anual en un CDT. El socio 2. Para el socio 2, que también invierte 20 millones de pesos, ¿de qué depende? Pues de lo que haga el socio 2. Si resulta que el socio 2, que el negocio que van a montar acá es qué sé yo, un laboratorio de ensayos. Y el socio 2 ya tiene una pizzería, pues ¿cuánto vale su dinero? Pues lo que pudo haber ganado por invertir en la pizzería, más los 20 millones. Lo que habitualmente gana en la pizzería, ¿cierto? Lo que habitualmente gana en su pizzería. Supongamos que se gana un 20% anual en la pizzería. ¿Sí? ¿20? ¿Está bien? Sí, pongámosle 20. Socio 3.
otros 20 millones de pesos, también lo tiene un CDT que le renta un poquito más. Socio 4, 10 millones de pesos en un CDT. Profe, no está escribiendo. Ahora sí. A veces demora un poquito en llegar la señal, ¿cierto? Entonces, digamos, ahí tengo mi estructura de capital de mi proyecto de inversión. 4 socios más deuda. Y así consigo los 100 millones de pesos. ¿Cómo calculo el costo promedio ponderado de capital? ¿Con el Sería aporte de cada socio? con el aporte de cada socio y por el valor, ¿cierto? Entonces, sería igual a 30 millones de pesos sobre los 100 millones de pesos totales de deuda por un 0,17% más 20 sobre 100 al 4% más 20 sobre 100 al 20% más 20 sobre 100 al 5% más 10 sobre 100 al 0,035. ¿Cuánto me da esto? Y recordemos que es un promedio ponderado. Es decir, va a ser un valor intermedio entre el 20%, que es la tasa más alta, y el 3,5%. Profe, a mí me dio 0.116. 0,116. ¿A todos les da igual? Es decir, 11,6%. Ese es su costo No, promedio. profe, me equivoqué en un valor. Pero ya lo corrijo. 0.1125. Sí, 0.1125. O sea, un 11,25%. ¿Sí? ¿Qué pasa con el socio 2? Bueno, no, todavía no. Ese es nuestro costo promedio ponderado de capital. ¿De acuerdo? Sencillo de calcular, ¿cierto? Va. Hablemos un poco del tema costo-oportunidad y tasa mínima atractiva de rentabilidad. Decimos, la tasa mínima atractiva de rentabilidad, establecida, utilizada como criterio para aceptar o para rechazar una alternativa de inversión, siempre será
mayor que el costo promedio ponderado de capital, con el que se debe cargar para obtener los fondos de capital necesarios. Por lo tanto, para que un rendimiento sea aceptado, sea viable, sea conveniente, la rentabilidad del proyecto tiene que ser mayor o igual a la tasa mínima atractiva de rentabilidad, la cual debe ser mayor que el costo de capital. Entendiendo que ese costo de capital, pues es lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Nuestro costo promedio ponderado de capital. Hablemos un poco de costo de oportunidad. ¿Ya todos alcanzaron a copiar esto, a revisarlo? Profe, ¿la puede dejar un momento, por favor? Sí, profe, por favor. Intentemos entender nuevamente a qué nos referimos con costo de oportunidad. Bueno, ahí les dejo un minuto. Ya ven, voy a abrir aquí la puerta. Ya voy. Intentemos entender nuevamente a qué nos referimos con costo de oportunidad. Teóricamente lo habíamos dicho en la clase pasada, que era la rentabilidad que dejaba de percibir un inversionista por no tener recursos para invertir en un proyecto específico. Si pasamos de la teoría a un ejemplo, podríamos decir, como es el caso de la diapositiva, que si un inversionista tiene dos opciones, ¿cierto?, de inversión. Un proyecto 1 que tiene una rentabilidad esperada, proyectada, del 14.5%, y un proyecto 2 que tiene una rentabilidad esperada del 13%. Y él tiene en su análisis que su tasa mínima atractiva de rentabilidad es del 12%, es decir, ya hizo su análisis interno, ya vamos a hablar un poco, continuar un poco hablando del tema, pero en su análisis cualquier proyecto que genere una rentabilidad superior al 12% para él es viable, es decir, el proyecto 1 que genera 14.5% es viable y el proyecto 2 que generaría un 13% también es viable. Pero resulta que el fondea comienza a fondear, obviamente, el que le genera mayor rentabilidad primero, del proyecto de 14.5%, y cuando ya fondea ese negocio, sea producto de recursos propios o recursos de deuda, se da cuenta que no puede ejecutar el siguiente proyecto, porque ya no tiene recursos propios y tampoco tiene capacidad de endeudamiento, ni consigue socios que le inviertan al tema, ¿cierto? Ese 13% que el inversionista deja de ganar por no tener los recursos para
fondear un proyecto específico, se convierte en su costo de oportunidad. Pues deja pasar la oportunidad de obtener un rendimiento adicional del 13%. Hablando un poco de costo de oportunidad, por acá en el libro que les comentaba el otro día, ¿cierto? Economía para Dummies, colocan un ejemplo sencillo, ¿cierto? Que lo voy a compartir. Dice, considera un negocio que vende limonada. El contable y el economista están de acuerdo que los ingresos de la empresa son simplemente la cantidad de dinero que recibe por la venta de limonada. Difiere, sin embargo, en lo que cuenta como costos. El contable considera que los costos son solamente los dineros que efectivamente se gastan en la operación del negocio. Lo que la empresa le paga a sus trabajadores, lo que paga en compra de los limones, lo que paga en la compra de los utensilios y así sucesivamente. Si la empresa tiene ingresos por $10,000, supongan acá, y gasta $9,000 para obtener esos ingresos, el contable, es decir, el contador, concluye que la empresa obtiene un beneficio de $1,000. Esta cifra es el beneficio contable de la empresa, el tipo de beneficio que se reporta cada día en los estados financieros y en los artículos de los diarios. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Muy bien, por otra parte, los economistas prefieren un concepto más sutil al que llaman beneficio económico. Y el beneficio económico tiene en cuenta no solo los costos monetarios incurridos directamente en la operación del negocio, sino también los costos de oportunidad. Los costos de oportunidad corresponden a lo que hay que sacrificar para lograr algo. Piensen en el empresario que empieza este negocio de limonada, después de pagar sus materiales, de pagar los salarios de los empleados, de pagar los arriendos, etc. Sus beneficios contables son de $1,000. ¿Es esto un buen negocio? Quizás para algunas personas sí. Pero si suponemos que la persona dejó un trabajo como programador de computadores para abrir el negocio de la limonada y que en ese tiempo que le tomó obtener el beneficio de $1,000 con su negocio de limonada hubiera ganado $10,000 en sueldos, si hubiera permanecido en su antiguo trabajo, es decir, que renunció a la oportunidad de ganar $10,000 en sueldos para abrir un negocio que le reporta un beneficio contable de solo $9,000, en realidad tiene una pérdida económica de $9,000. Cuando usted conoce ya ese hecho, su decisión de cambiar de actividad, pues no parece una gran idea, dice acá el libro, pero cuando ustedes ponen en contexto el análisis del costo de oportunidad, es que pueden realmente tomar decisiones si un negocio es conveniente o no hacerlo. ¿Hay dudas con lo que les estoy comentando? La razón por la que no les terminé la clase pasada con estos dos conceptos, que son conceptos básicos, es porque si bien son básicos, en mi criterio es lo más importante que deben aprender en la clase de ingeniería económica. Porque es solo sobre el análisis de costo de oportunidad, de su costo de oportunidad. Cada uno tiene un costo de oportunidad que ustedes van a poder valorar efectivamente si un proyecto es viable o no para ustedes, si es conveniente o no para ustedes. Asumiendo que sí me entendieron el ejemplo de costo-oportunidad, ahorita vamos a hablar un poco más de eso.
Hablemos de algunas características de la tasa mínima atractiva de rentabilidad. En una empresa cualquiera, en realidad esa tasa mínima atractiva de oportunidad es el costo de oportunidad, el cual es el interés del primer proyecto rechazado debido a la no disponibilidad de fondos. Establecer la tasa mínima atractiva de rentabilidad en un estudio de ingeniería económica no es un proceso exacto ni es del todo sencillo, porque depende de la mezcla de deuda y del capital patrimonial o de los recursos propios o del equity, ¿cierto? Eso es lo mismo, el cual cambia con el tiempo y a veces cambia entre proyectos. Luego, una empresa no tiene definida una tasa mínima atractiva de rentabilidad única. Es más, debería hacerse el análisis dependiendo del tipo de proyecto de inversión que se vaya a asumir. Asimismo, la tasa mínima atractiva de rentabilidad no es un valor fijo establecido en toda la empresa, sino que varía de acuerdo con los diferentes tipos de proyectos y de oportunidades. Por ejemplo, una corporación puede utilizar una tasa mínima atractiva de rentabilidad del 10% para evaluar la compra de activos como equipos y automóviles, etc. Y una del 20% para inversiones de expansión, tales como compras de pequeñas empresas. Voy a colocar un ejemplo que seguramente les interesa un poco más. Si ustedes el día de mañana tienen una constructora, tienen una empresa que construye, seguramente su tasa mínima atractiva de rentabilidad para un negocio específico o para otro varía, por ejemplo, entre proyectos y las características intrínsecas de sus proyectos. Es probable que ustedes tengan una tasa mínima atractiva de rentabilidad más alta para proyectos privados, donde ustedes tienen que fondear todo el proyecto, donde ustedes asumen mucho más riesgos, y una tasa mínima atractiva de rentabilidad más pequeña para proyectos públicos, donde el que coloca el dinero es el Estado, donde ese dinero que se está invirtiendo, pues también se definen unos riesgos y se asumen unas responsabilidades sobre esos riesgos, etc. ¿Ya? ¿Sí me entienden el ejemplo o no? Entonces, no es lo mismo fondear, no es lo mismo viabilizar un proyecto de edificación, donde yo lo voy a hacer completamente, ¿cierto? Donde yo voy a tener que asumir todos los riesgos de si la edificación queda en buen estado, si me compran, si no me compran, etcétera, que viabilizar la construcción de un acueducto, donde hay un tercero, Estado, en nuestro caso, que es el que pone los criterios con los cuales se va a construir el acueducto y el que define ciertos riesgos para alcanzar el proyecto, por ejemplo. ¿Qué otras características hay sobre la tasa mínima atractiva de rentabilidad? Volvamos un minuto a la tablet y ya les explico. Lo volvemos a tomar, a retomar. Entonces, volviendo con el ejemplo de nuestra inversión que cuesta 100 millones de pesos. Resulta que ya averiguamos cuál es la estructura de capital y cuál es el costo promedio ponderado de capital. ¿Todos están viendo la tabla? Sí.
Me falta definir cuál es mi tasa mínima atractiva de rentabilidad, es decir, a partir de qué momento el negocio comienza a ser viable. Para algunos podría ser ligeramente superior al costo promedio ponderado de capital. Ya dijimos que la tasa mínima atractiva de rentabilidad debe ser superior al costo promedio ponderado de capital. Y me adelanté, me queda acá un espacio, voy a volverlo a hacer. Ya habíamos dicho que la rentabilidad que obtenga mi proyecto tiene que ser mayor o igual a la tasa mínima atractiva de rentabilidad, la cual tiene que ser mayor que el costo promedio ponderado de capital. Muchas veces decimos que la tasa mínima atractiva de rentabilidad suele ser el costo promedio ponderado de capital más un 1 o un 2%. Pero si ese fuera el caso de nuestro proyecto, ese que analizamos en la diapositiva anterior, la tasa mínima atractiva de rentabilidad sería igual al 11,25% más un 2%. Es decir, podría decir que mi tasa mínima atractiva de rentabilidad sería de un 13,25%. Pregunta, ¿qué pasa con el socio que tiene la pizzería? Pues no le conviene invertir, ¿Por qué no? porque está generando mayores ingresos que en la pizzería, que si fuese a invertirlos en este proyecto. O sea, básicamente el temor propio de él es mayor al de la empresa o de la inversión, digámoslo así. Su rentabilidad, la que ya percibe en su negocio habitual, es mayor que la expectativa que ofrece este nuevo negocio, ¿cierto? No tiene sentido invertir. Para él no tiene sentido invertir. Entonces es muy probable, todavía siguen viendo la tabla. Sí, claro. Entonces, para él es muy probable, o para este caso es muy probable, que la tasa mínima atractiva de rentabilidad de este negocio debería ser mayor al 20%. Puede ser con el mismo criterio que ya definimos arriba, es decir, puedo decir que para que no se me salga ese socio que me va a meter 20 millones de pesos al negocio, pues yo decida revisar la viabilidad del negocio frente a una tasa, por decir algo, del 21%. ¿Es eso? ¿Sí entendieron por qué? Entonces cambiamos la tasa mínima atractiva de rentabilidad en función de qué va. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? Profe, yo no entiendo de dónde salió ese 1 o 2%. Es un tema, digamos, habitual. Ustedes pueden definir qué tanto más quieren que sea la tasa mínima que ustedes aspiran a recibir frente al costo del capital que está en el proyecto. O sea, ustedes podrían decir más 20%, más 10%. El tema va, o el problema está,
en que en la medida en que ustedes definan una tasa mínima atractiva de rentabilidad más alta, pues va a ser mucho más difícil encontrar inversiones viables, es decir, que consigan esa rentabilidad. ¿De acuerdo? O sea, yo podría fácilmente definir que mi tasa mínima atractiva de rentabilidad sea el costo de promedio ponderado de capital más un 20%. Podría tomarlo así. Entonces, en este caso, mi tasa mínima atractiva de rentabilidad tiene que ser de un 40%, por decir algo. El tema es conseguir el negocio que, en efecto, en el papel, pues me dé esa rentabilidad. ¿Sí? Volvamos a la presentación. Se me perdió la presentación. ¿Ya la están viendo? Sí. ¿Dudas al respecto? Comencemos entonces a hablar de interés. Para hablar de interés, pues tenemos que comenzar a comprender, aparte del concepto que ya lo comenzamos a esbozar en la clase pasada, ¿cierto? Decíamos que el interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Pues tenemos que entender que ese interés se puede expresar de muchas formas y cuál es el sentido de cada una de esas expresiones. Por lo tanto, en esta parte de la asignatura, que es un módulo específico que tenemos, vamos a hablar de interés simple, de interés compuesto, de interés nominal, de interés efectivo, de interés múltiple, de interés continuo, y cómo hacer equivalencias entre las diferentes tasas de interés o las diferentes formas de expresar las tasas de interés. Es importante recordar en este punto que el valor del dinero en el tiempo afecta a todos los actores de la economía, independientemente si somos consumidores, si somos ahorradores, si somos especuladores o inversionistas, ¿cierto? También que el valor del dinero en el tiempo, la rentabilidad y el costo de capital se expresan en términos de interés. Definimos interés como el cambio porcentual del valor de una suma de dinero en el tiempo. Pero también podemos definir el interés como el pago que se hace por el uso de recursos de capital a los proveedores del mismo. Gracias. Pago que se hace por el uso de recursos de capital a los proveedores del mismo. Y ya dijimos que esos proveedores pueden ser socios, ¿cierto?, de mi negocio, o pueden ser los bancos que me están prestando. De igual forma, el interés puede definirse como el costo de oportunidad en que incurre un agente económico para ceder sus recursos de capital o por no disponer de dichos recursos de capital
para una inversión. Hay dos variantes o dos formas de ver el interés, como un interés que se paga o como un interés que se gana. Ya lo hemos comentado. Cuando el interés se paga, es decir, cuando una persona o una organización pide dinero prestado y tiene que pagar una cantidad mayor, o cuando el interés se gana, es decir, cuando una persona o una organización ahorra, invierte o presta dinero y recibe a cambio una cantidad mayor. Para los dos casos, los cálculos y los valores numéricos, pues son en esencia lo mismo, pero obviamente en la interpretación es contraria, ¿cierto? El interés que se paga por fondos que se piden prestados se determina mediante la relación cantidad que se debe ahora, o sea, cuánto debo pagar en el futuro, menos la cantidad original que me prestaron. Ese es mi interés. Esa es una ecuación de ingeniería económica. Es una ecuación importante de ingeniería económica. Y es una resta, ¿cierto? Ya está. Sin embargo, la tasa de interés, cuando el interés pagado con respecto a una unidad de tiempo específica se expresa como porcentaje de la suma original, el resultado recibe el nombre de tasa de interés. Y acá sí hay un tema muy importante. La unidad de tiempo. La unidad de tiempo de la tasa recibe el nombre de periodo de interés. Es importante no solo expresar la magnitud de la tasa de interés, sino también su periodo de interés. Entonces, si yo presto, por ejemplo, 1.000.000 de pesos hoy y dentro de un mes me van a regresar mi 1.000.000 de pesos más 100.000 pesos más, es decir, si voy a obtener 1.100.000, ¿de cuánto es mi interés? 10%. ¿De cuánto es mi interés? ¿Del 10%? A devolver una diapositiva. ¿De cuánto es mi interés? De 100.000. De 100.000. Sí, 100.000. ¿Cuál es mi tasa de interés? 10%. ¿Y el periodo de interés? Mensual. Un año, ¿no? Yo dije mes o año, ahora no recuerdo. Ah, sí, era un mes, qué pena. Bueno, entonces, fíjense que como estamos acostumbrados al tema, porque todos manejamos dinero y porque todos implícitamente sabemos lo que es un interés, ¿cierto? Pasamos por alto, ya quedó demostrado ahí en las respuestas, de forma correcta, definir qué es un interés y qué es una tasa de interés. Entonces, primero, interés es una magnitud, es una cantidad, estamos hablando de unidades monetarias, ¿cierto? De cuánto dinero se va a ganar o cuánto dinero tengo que pagar de más, ¿cierto? En este caso, 100.000. Para el que pidió prestado tiene que pagar 100.000 pesos más. ¿Sí? Cantidad que debe ahora, 1.100.000 menos la cantidad original, 1.000.000. Interés, 100.000. Tasa de interés, interés acumulado por unidad de tiempo sobre la suma original, por 100%. Es decir, 100.000 sobre 1.000.000 por 100%. Esto le da 10% mensual, porque estábamos hablando que eso se va a conseguir en un mes. 10% mensual.
Si lo miramos desde el otro punto de vista, desde la perspectiva del ahorrador, del prestamista o del inversionista, el interés ganado es la cantidad que voy a obtener al final menos la cantidad que di en préstamo de manera inicial. Ese dinero que se solicita o que se presta inicialmente se conoce como principal. Matemáticamente es lo mismo. El interés que se generó, el interés generado es la cantidad total que me adeudan menos la cantidad original que di prestada. Y la tasa de rendimiento también matemáticamente es igual, es el interés acumulado por unidad de tiempo sobre la cantidad original por el 100%. El término tasa de interés pagada es más adecuado para la perspectiva del prestatario y el término tasa de retorno ganada es mejor desde la perspectiva del inversionista. Matemáticamente son lo mismo, pero conceptualmente son diferentes, ¿cierto? Uno está ganando dinero, otro está teniendo que pagar más dinero. Hagamos unos ejercicios sencillos. Un empleado de Ingeco Civil Limitada solicita un préstamo de $10.000 el 1 de mayo y debe pagar un total de $10.700 exactamente un año después. Determine el interés y la tasa de interés pagada. ¿De cuánto es el interés? 700. $700. ¿De cuánto es la tasa de interés? Del 7%. De un 7% anual. Por favor, no olviden el periodo de tiempo. El periodo de la tasa no la olviden. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estamos comentando? Va. Rincón Ramos S.A. tiene planes de solicitar un préstamo bancario de 20.000 o de 20 millones de pesos durante un año al 9% de interés para adquirir un equipo nuevo de compactación. Calcule el interés y calcule la cantidad total de vida después de un año, suponiendo obviamente que no va a ser sino un único pago de interés. ¿Cuánto es el interés? $1.800. 1.800 o 1.800.000 pesos, ¿no? Si habíamos dicho que eran 20 millones, es 1.800.000 pesos. ¿Qué cantidad debe pagar después de un año? Pues 21.800.000 pesos. ¿Sí? ¿Todos van conmigo o hay alguna duda? Con usted, profe. Calcule la cantidad depositada hace un año, si ahora tienen $1.000, bitcoins, que sea lo que quieran, a una tasa de interés del 5% anual. Determinen la cantidad por intereses ganados durante ese periodo.
¿Cuánto es? ¿Cuánto se depositó? $952.38. Dólares o Bitcoin, sí, de acuerdo. 952,38. Es decir, ¿cuánto se generó de interés? $47.62. Dólares, pesos, Bitcoin. La unidad monetaria que ustedes quieran. ¿Alguien no ha podido resolver ese ejercicio? ¿O no sabe de dónde salió ese valor? No, profesor, el tercer no. Bien. Vamos a hacerlo en la tableta. Recuerden que la clase pasada ya habíamos introducido una ecuación que era capital presente es igual a capital futuro sobre 1 más el interés. O decíamos que era igual si la veíamos como 1 más la rentabilidad. En este caso es una rentabilidad, ¿cierto? Porque yo invertí un dinero en un momento presente y ya tengo un dinero en un momento futuro, ¿cierto? Entonces, capital presente es igual a los 1000 que ya tengo en el futuro sobre 1 más la rentabilidad, que es del 5%. Esto me va a dar 1952,38, fue que decíamos ahorita. Sí, profe. 38. Ahora, ¿cuánto se generó de rentabilidad? ¿Cuánto fue el interés ganado entonces? Interés generado es igual al dinero que se tiene hoy, el capital futuro, menos el dinero que se depositó inicialmente. Es decir, 1000 menos 952,38. Esto nos daba pues 47,62. No se queden con las dudas cuando las tengan. Pregúntenlas. Esa es la idea. No les dé pereza tampoco hacer los cálculos, por más sencillos que sean, por más interiorizados que uno crea tenerlos, ¿cierto? Porque en esos cálculos sencillos es donde se suelen cometer los errores. ¿Sí? Así que háganlos. Continuemos. El valor del dinero en el tiempo y la tasa de interés permiten formular el concepto de equivalencia económica, con el cual podríamos afirmar, por ejemplo, que teniendo una tasa de interés del 6% anual, $100 de hoy equivalen a $106 de mañana,
o a $94,34 de hace un año, entendiendo mañana como dentro de un año, ¿sí? Podemos utilizar la ecuación que ya utilizamos ahorita en la pizarra, ¿cierto? Simplemente para analizar la equivalencia de una suma de dinero entre dos momentos del tiempo en función de una tasa de interés dada. Rojas Leal S.A. fabrica ladrillos para la constructora MP a través de distribuidores particulares. En general, los ladrillos se almacenan un año y se agrega un 5% anual al costo para cubrir el cargo del manejo de inventario para el dueño del contrato de distribución y de inflación proyectada. Suponga que usted es dueño de las instalaciones de Rojas Leal S.A., ubicadas en el centro de la ciudad. Realice los cálculos necesarios con una tasa de interés del 5% anual para demostrar cuáles de las siguientes declaraciones referentes a los costos de los ladrillos son verdaderas y cuáles son falsas. La cantidad de $98 en ladrillos hoy equivale a un costo de 105,6 un año después. ¿Esos dos valores son equivalentes en el tiempo a una tasa del 5% anual? No. Falso, ¿cierto? Falso. ¿A cuánto equivaldría $98 hoy dentro de un año a esa tasa del 5%? 102.9. 102.9. Gracias. El costo de $200 de un ladrillo hace un año o en ladrillos de hace un año equivalen a 205 ahora. Falso también. También falso, ¿cierto? ¿A cuánto debería equivaler? 2.10. 2.10. Un costo de $38 en ladrillos ahora equivalen a 39,9 dentro de un año. Sí, profe. Ok. ¿Seguro? Sí, estaba haciendo yo el cálculo mal acá. Bien. Un costo de $3.000 en ladrillos ahora equivale a 2.887,14 hace un año. Falso. ¿A cuánto cuál debería ser el valor equivalente? 2.857.14. De acuerdo. ¿Cómo sacamos ese 2.857,14? Pues con la ecuación que ya revisamos en la tableta, ¿cierto? El cargo por manejo de inventario acumulado en un año sobre una inversión de ladrillos con un valor de $2.000, pesos o demás, es de 100 pesos. El cargo por manejo de inventario. Cuando decimos cargo hablamos de un valor adicional, ¿cierto? Sí, es verdad. Verdadero. Bueno, pues estos son unos ejemplos muy elementales, ¿cierto? Pero nos sirven para ir interiorizando el concepto. Sin embargo, la definición plana de interés, como ya lo hemos visto, es insuficiente para expresar todo. Se requiere una forma de clasificar, de analizar, de utilizar conceptos de interés como parte de un set de herramientas que necesita todo inversionista para tomar decisiones. Es por esto que vamos a revisar los conceptos del interés simple, interés compuesto, interés corriente, interés real, interés nominal, interés efectivo.
y las formas de capitalización discreta o continua. Y cómo hacer transformaciones entre esas tasas de interés. Esto es especialmente cierto cuando tenemos más de un periodo de interés. Es ahí cuando los términos interés simple e interés compuesto se vuelven importantes. Hablemos de interés simple. Definimos interés simple como aquel interés que se aplica solamente sobre el capital inicial no amortizado, lo que solemos llamar el principal. En el interés simple no existen intereses sobre intereses. Es decir, que los intereses que no se han retirado de la transacción no generan mayor interés, no se capitalizan, no se vuelven capital. Cuando se liquidan intereses simples, estos se comportan como una función lineal del valor del capital vigente. El interés simple se calcula utilizando exclusivamente el principal e ignorando cualquier interés generado en los periodos de interés precedentes. El interés simple total durante varios periodos se calcula con la siguiente ecuación, por favor apúntenla. Interés es igual al principal, que es el valor que se solicita prestado inicialmente o el valor que voy a prestar inicialmente, por el número de periodos en los cuales se capitaliza el interés, por la tasa de interés pactada. Recuerden, por favor, que en todas las ecuaciones de ingeniería económica, las tasas se colocan en decimales. Moro Martínez SAS otorgó un préstamo a un miembro del personal de ingeniería para que éste adquiera un computador. El préstamo asciende a 5 millones de pesos por 3 años con un interés simple del 8% anual. ¿Cuánto debe pagar el ingeniero al final de los 3 años? ¿Cuánto debe pagar? $1.200.000. Al final tendría que pagar 6.200.000. Exactamente, sí. ¿Sí? De acuerdo. 1.200.000 pesos de interés y va a tener que pagar al final 6.200.000. Si tabulamos los resultados, ¿cómo haríamos eso? Ya lo vamos a ver. Perdón.
Vamos a tabular número de periodos, el principal, cuánto se genera de interés, y cuánto es el total acumulado. ¿Qué pasa en el periodo cero? O en el momento cero. Al ingeniero le van a prestar 5 millones de pesos. De principal. ¿Se genera interés en el momento en que le prestan? No. No, ¿cierto? Luego el total acumulado es de 5 millones de pesos. ¿Qué pasa en el periodo 1 con el principal? ¿Le vuelven a prestar dinero? No. Nada, ¿no? ¿Cuánto se genera de interés? 400.000. 400.000. 400.000, de acuerdo. Es decir, que en el periodo 1, ese ingeniero ya debe 5.400.000. ¿Qué pasa en el periodo 2? No tengo principal. ¿Cuánto se genera de interés? 400.000. 400.000. Que al igual que en el periodo anterior, sale de multiplicar el principal por un 8%, ¿cierto? Ya tengo acumulado 5.800.000. Y en el periodo 3 tampoco se genera capital. $400.000. Y voy a tener acumulado 6.200.000. ¿Cuánto fue el interés total? 1.200.000. 6.200.000. Volviendo a nuestra ecuación, la que habíamos visto hace un par de diapositivas. Menos 5 millones de pesos. Es decir, 1.200.000. ¿Cuál fue la tasa de interés total de la transacción? 8% anual. De acuerdo, eso fue lo pactado, 8% anual. Cada año, si estos periodos son dados en años, ¿cierto? Cada año se iba causando 8% de interés. ¿Cuánto fue la tasa de interés total de toda la transacción? O sea, los 3 años. 24. Que sale de 1.200.000, que ya vimos la ecuación también en unas diapositivas atrás, sobre el valor inicial prestado, 5 millones, por 100. Es decir, 24%, pero se les faltó algo muy importante que es el periodo de tiempo. 24% ¿en qué periodo de tiempo? 3 años. En 3 años, ¿cierto? 3 años.
Hagamos otro ejercicio. En este caso, una inversión. En el caso pasado, un préstamo, ¿cierto? Esta es una inversión. Resulta que ustedes van a colocar un dinero en un CDT con un plazo de 1 año, el cual tiene un interés pactado del 3% trimestral con capitalización simple. Al cabo de 1 año, ¿cuánto van a ganar de interés? $120,000, profe. 120.000. ¿De acuerdo? Es decir, les van a poder retirar su $1.000.000 más 120.000 pesos. Revisemos la tableta. Resulta que ustedes tienen acá unas condiciones. CDT, 1 año, una inversión de $1.000.000 y una tasa del 3% trimestral, fue que decíamos, sí. De capitalización simple. Si quiero saber cuál va a ser el interés total, ya sabemos que es igual al principal por el número de periodos por la tasa de interés. Es decir, 1.000.000 por 4, ¿cierto? Hay 4 trimestres en 1 año, por, pensé que ya alguien está viendo la, sí, ahora sí, por un 3%, ¿cierto? Esto me va a dar 120.000. Si quisiera tabular los resultados, podría decir periodos, principal, interés y total acumulado. ¿Cuánto genero de interés en el primer periodo? $30,000. ¿De acuerdo?
Al final, mi interés total generado es de 120.000. Igual que lo que ya habíamos calculado, ¿cierto? Y al ser interés simple, pues todos los intereses se generan en función del principal, que se multiplica por la tasa pactada. ¿Dudas? ¿Dudas? Interés simple. Muy bien. Hablemos entonces de interés compuesto. Tal como su nombre lo sugiere, el interés compuesto significa que los intereses se aplican no solo sobre el saldo vigente de capital, sino que también se aplican sobre los intereses reinvertidos o capitalizados. En otras palabras, el interés se aplica sobre los saldos de capital y sobre los intereses que se reinvierten, es decir, los intereses que no se retiran de la operación generan interés. El interés generado durante cada periodo de interés se calcula sobre el principal más el monto total del interés acumulado en todos los periodos anteriores. Así, el interés compuesto es un interés sobre interés. También refleja el efecto del valor del dinero en el tiempo sobre el interés. El interés para un periodo ahora se calcula de la siguiente manera. Ojo, para un periodo, no el interés total. Sería el principal más todos los intereses acumulados por la tasa de interés. Hagamos un ejercicio. Dice, un ingeniero solicita a la cooperativa de crédito de la empresa Neira Valdés un préstamo por 7,5 millones con un interés anual compuesto del 6%. Calcule el adeudo total después de 3 años. Repito, un ingeniero solicita a la cooperativa de crédito de la empresa Neira Valdés un préstamo de 7,5 millones con un interés anual compuesto del 6%. Calculen cuánto debe en total al cabo de los 3 años. Es importante en este momento hacer pues, una aclaración que mientras estemos hablando de los temas de interés, todos nuestros ejercicios van a ser tipo bullet, es decir, todos nuestros ejercicios se van a pagar hasta el final, todos los intereses. No vamos a pagar cuotas intermedias. No vamos a recibir rentabilidades intermedias. Todo se va a recibir hasta el final.
mientras terminamos los conceptos de interés. Ya hablaremos de cuotas más adelante. Hagamos el ejercicio. Vamos a tabularlo. Uy. Tenemos entonces periodos. Principal, que es el valor que nos presta. Cuánto se genera de interés en cada periodo y cuál es el valor total acumulado. En este caso, a pagar, porque es un préstamo, ¿cierto? ¿Ven la tableta en blanco o ya está saliendo algo? Por ahora en blanco. Voy a volverla a compartir. ¿Durante cuánto tiempo nos prestaron esto? 3 años. Tres años, listo. Entonces tenemos el periodo 0, periodo 1, periodo 2, periodo 3. En el periodo 0 nos prestan el dinero, 7,5 millones. No se generan intereses, ¿cierto? Por lo tanto, hasta ese momento solo debo el capital, 7,5 millones. Eso era un 0. Periodo 1, ¿cuánto se genera de interés? ¿De cuánto era el interés? 250.000. ¿De cuánto era el interés pactado? 6%. ¿450,000? Sí. Y sale directamente de aplicárselo al principal en este caso, ¿cierto? ¿Cuánto dinero debo en total? 7,950,000. Periodo 2, ¿cuánto genera de interés? 477.000. 477,000. ¿De acuerdo? Que sale de aplicarlo ya al interés, aplicar la tasa de interés pactada sobre el capital más todos los intereses que se han reinvertido, ¿cierto? Eso, ¿cuánto me va sumando? 8.427.000.
Y finalmente, ¿cuánto es el interés del tercer periodo? 505.620. Es decir, ¿cuánto tengo que pagar al final? 8.932.620. Es decir, 1.432.620 fue lo que se generaron de interés en total, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Bueno. Vamos a dejar hasta acá por hoy. No sin antes comentarles que en Moodle, si ustedes entran a Moodle, ya tienen en la clase de conceptos básicos, hay un foro que les pregunta algunos aspectos sobre los actores de la economía. Y en la clase de interés, que se las voy a activar en este momento, perdón, no estamos viendo la pantalla, qué pena. Ya. En la clase de interés que le estoy activando, les decía que en la pestaña de conceptos básicos de Moodle, ya tienen un foro, hay un artículo para que lo lean y hay un foro para que comenten sobre los actores de la economía. Y en la pestaña de interés, pues ya van a tener cargados lo relacionado con interés simple y compuesto, que es la presentación que estamos haciendo hoy. El video de la clase, ya se los voy a cargar. Y vamos a colocar un foro. ¿Qué es lo que quiero que se discuta en el foro? ¿Qué instrumentos o en qué momentos se aplica interés simple en casos reales? Para que ustedes comiencen a averiguar en qué casos reales se aplica interés simple. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes. Listo, profe, hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. No, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.